Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a trabajar las funciones propias de Python. Aunque ya las hemos utilizado, vamos a clarificar qué es una función y a ampliar nuestro espectro de funciones propias. Bien, pues como estamos hablando de funciones, hay que más o menos definir qué es una función en Python. Python es algo que recibe parámetros. Ahí note que dice parámetro o parámetros. Puede ser uno o pueden ser varios parámetros los que él recibe y en esa función lo que está haciendo es ejecutando acciones y va a entregar un valor o diferentes valores. Básicamente eso es una función. ¿Y por qué decimos que es una función propia? Pues básicamente porque no hay que hacer absolutamente nada para acceder a esa función, sino solamente llamarla. Y mire lo que acá tenemos. Voy a dejar el enlace en la descripción del video. Afortunadamente Python tiene muchísima documentación en inglés, también tiene buena documentación en español. Y aquí aparecen entonces todas las funciones propias que tiene Python. Funciones que podemos utilizar sin solamente invocándolas, llamándolas. Mire que las funciones tienen la característica de que tienen los argumentos, se expresan o lo que él recibe se coloca dentro de unos paréntesis redondos. Con eso hay que tener cuidado. Esa es la forma en que él entiende entonces qué es una función. Por ejemplo, vamos a crear acá un nuevo archivo que lo vamos a llamar funciones propias, funciones raya al piso propias y extensión que .py, ¿cierto? PY. Entonces, aquí vamos a utilizar entonces, vamos a hacer un ejercicio. Voy a calcular el área de un área y perímetro de un cuadrado. Calcular el área y perímetro. Entonces, área y perímetro de un cuadrado. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ahí un ejercicio con esto. Vamos a pedir los datos que los ingrese por teclado. Entonces, y aquí voy a decirle entonces la base, por ejemplo, puede ser o el lado, aquí sería exactamente el lado del cuadrado, ¿cierto? Va a ser igual a quién? A que ingrese, ¿qué va a ingresar? Entonces vamos a digitarle que diga digite el lado del cuadrado. ¿Listo? Ahora ya utilizamos una función, ¿cierto? Una función propia. Esta función es propia. ¿Qué recibe? Ah, ok, recibe esta cadena. ¿Y qué entrega? Ah, entrega lo que yo digite. ¿Y dónde lo almacena? En lado. ¿Listo? Ahora, si yo ejecuto esto, entonces voy a decir, por ejemplo, que el lado, no, que el perímetro es igual a 4 veces el lado, ¿sí? Y vamos a colocar acá que imprima. Esto es otra función propia, ¿cierto? Entonces, el perímetro es. Entonces, input como función propia, print como función propia. Y acá, entonces, vamos a colocarle que escriba 4 por, bueno, sería el perímetro. Perímetro, ¿listo? Y vamos a ejecutarlo, a ver qué sucede. Entonces, digite el lado del cuadrado, entonces vamos a decir 3 y el perímetro es 3, 3, 3. Mire que no es correcto, ¿cierto? Porque lo que está haciendo es colocando 4 veces el 3 y no es coherente. Pero entonces nos podemos ir a una función propia, que ya si hicimos la tarea pasada, pues nos dimos cuenta de una de ellas. Entonces, por ejemplo, entero, que retorna un entero. O sea, toma una cadena y lo deja por un entero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este lado realmente tengo que decirle acá entero y ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces digite el lado, nos da 3 y el perímetro ya es 12. Mire que esta es una función propia, ¿cierto? Y el argumento que él recibe, pues es todo esto, lo que yo digite, lo que le está entregando input. Y aquí print es otra función propia. Y aquí lo mismo puedo hacer entonces con el print. Bueno, sería calcularlo, ¿cierto? Entonces aquí diríamos área es igual a lado por lado. ¿Listo?
Y acá entonces nosotros colocaríamos, si lo vamos a imprimir, el área es dos puntos, espacio, coma, y aquí le vamos a colocar el área. Y vamos a ponerlo a correr. Entonces digite el lado al cuadrado 3 y ahora el perímetro nos da 12 y el área es 9, 3 por 3, 9, eso es correcto. Entonces esas son funciones propias que tiene Python que nosotros podemos acceder a ellas sin problema. Podríamos, si quisiéramos, qué sé yo, podríamos colocar el valor absoluto. Ah, bueno, antes de eso, otra forma que nosotros tenemos de representar, voy a dejarlo acá, voy a colocar acá eval. Esta es otra función propia. Esta función propia, ¿cierto? Mire que si vamos acá a la documentación, aparece eval, aquí está. Y en eval entonces nos está y nos da un ejemplo. Ah, ok, se puede utilizar, ¿sí? Sin necesidad de decirle calcule el lado por lado, entonces podríamos decirle calcule perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro? Entonces dentro de comillas diríamos 4 por lado. Note que lo que yo estoy ingresando acá es una cadena de texto y esa cadena de texto él la rompe y dice, ah, ok, en alguna parte ya tengo lado, sé que es lado, entonces lo vengo y lo reemplazo y nos tiene que mostrar esto. ¿Qué quiere decir? Que ese perímetro nos tiene que volver a salir. Vamos a correrlo, seguimos con el 3 y mire, el perímetro es 12, el área es 12 y nos vuelve a salir el 12 empleando el eval. ¿Listo? Y ahí entonces estaríamos utilizando, podríamos si quiere utilizar alguna otra función. Mire que aquí el Intelligent Sense de Visual Studio Code, yo comienzo a escribir y él nos da las opciones y nos está diciendo, vea, yo puedo utilizar esta, ¿cierto? Y ahí nos está diciendo, oh, ok, mire, usted lo puede construir de esta manera. Ah, bueno, no está todavía. Ahora sí, esta es la función ABS. Y el ABS sería que el valor absoluto. Y por ejemplo, el valor absoluto de menos 15, si yo lo pongo a correr, pues nos va a dar 15. Entonces, digite el lado del cuadrado, digamos que ahora es 4. Entonces, 16, 16, 15, perfecto. 15 porque era el valor absoluto de esto. ¿Listo? Y ahí nos queda. Entonces, esto es lo referente a esas funciones propias, funciones que nosotros encontramos su documentación en una página de Python. ¿Y qué nos queda? Pues hacer un programa, la tarea para este video, entonces voy a colocarla acá y vamos a decir que la tarea es un programa en Python que solicite el ancho y el alto de un rectángulo. Esos valores pueden ser números reales, quiere decir 2.5, 3.8. Debemos utilizar esa función eval para calcular y mostrar el área del perímetro y la respuesta que nos muestre debe estar redondeada a dos cifras decimales. Todo eso se hace con funciones propias de Python. Bien, ustedes saben que yo voy a colocar la solución, el código de ese programa, lo voy a colocar en la descripción del video. Y recuerda que si tiene dudas, o si hasta el momento hay algo que no funcione de manera correcta, pues nada, colóquenlo en los comentarios que yo estaré presto a atender las solicitudes. Muchas gracias, gracias por vernos, gracias por apoyarnos. Hasta el próximo video.